¿Qué carajos tiene que hacer México para cuidar, darles de comer, darles un techo, tratarlos como gente humana a todos estos migrantes? ¿De dónde lo vamos a hacer? No tenemos nada, ni estamos preparados. Debemos de meter en los temas internos de su propio país. Ahora lo que no saben, lo que no sabe López Obrador es el movimiento republicano que hay ahora para decirle, manden su dinero a México condicionado a que no voten por Morena. ¿No? Porque mira, ya empezaste, ahora, ¿cómo dicen los chavos? El que se lleva se aguanta, ¿no? Sí. Entonces ahora te tienes que aguantar. Ahora, hablando de relaciones exteriores, porque yo sí tengo confusión, no sé en qué quedó. Dijeron que los gringos dijeron que México iba a recibir 1,000 migrantes al mes. Al día. Al día, perdón, lo cual son 30,000. 30,000 al mes. Y son 400,000 una al año. cifra que ya estaba prevista en los acuerdos previos, etcétera. Okay. Lo de los 30,000 al mes. Ok, son 400,000 en un año. Sí. Luego dijo Ebrard que no es cierto. ¿Quién tiene razón? Y en caso que los gringos tengan razón, ¿qué carajos tiene que hacer México para cuidar, darles de comer, darles un techo, tratarlos como gente humana a todos estos migrantes? ¿De dónde lo vamos a hacer? No tenemos nada, ni estamos preparados. Yo estoy hablando o basándome en la afirmación del propio canciller respecto de los 1,000 diarios. Es decir, esa cifra de 1,000 diarios es algo que él mencionó, que son 30,000 al mes, y que son pues, 360,000 al año. Al año, simplemente por aritmética. Pero yo volvería a lo que dijo Paco hace un momento. El problema de la migración en la frontera norte empieza en el sur por la migración a través de México de los ciudadanos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, Cuba, Haití. Pero también de Cuba y de Haití, y también ahora de algunos países africanos, Sí. En fin, que están usando a Centroamérica y a México como paso hacia los Estados Unidos. Entonces, otra vez, yo volvería a la pregunta que hiciste tú hace un momento. Si queremos arreglarnos con Guatemala con objeto de ayudar al tema de la porosidad de la frontera sur, Claro. entonces, pues lo menos que tenemos que hacer es estar violentando Y por un guerrillero. al orgullo guatemalteco por un tema de un guerrillero. ¿Estamos preparados? O sea, mi pregunta es si es cierto los 1,000 diarios. No, bueno, pues eso es lo que tenemos, la verdad oficial. A ver, exsecretario de Relaciones Exteriores y futuro presidente, a ver, ¿cómo carajos van a cuidar el gobierno de México a 360,000 migrantes en Tijuana, Ensenada, Nuevo Laredo, Mexicali, etcétera? ¿Cómo? Más los que lleguen. Por eso, Del sur. más los que llegan del sur, sí. O sea, 360,000 bocas que llenar, mañana, tarde, noche. 360,000 camas, 360,000 techos. Que no los traten como prisioneros para que no vuelvan a morirse quemando colchones. Más los que lleguen del sur, Charlie. No tenemos. Que serán otro tanto, ¿eh? Sí, no tenemos infraestructura. Yo creo que la pregunta No es esa. esa, Okay. sino que la pregunta es cómo podemos evitarlo. ¿Cómo podemos, ya una vez que hayamos reducido o disminuido el problema, pues entonces veremos qué hacemos con esta población flotante. Somos 130 millones, de todos modos, y entonces se diluyen entre los 130 millones. El problema es cómo podemos evitar que esto siga aumentando y cómo podemos evitar
que esto siga recrudeciéndose y formando el más sensible tema hoy de la elección americana. Sí, claro. Americana. Así es. Claro. Porque esto es de lo que acusan al presidente Biden todos los republicanos. Y no solo la elección presidencial, Ángel, también en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, la elección también es en el Congreso de los Estados Unidos. Y el presidente Claro. ya la agarró con los republicanos. Sí. Ya se peleó con el gobernador de Florida. De Florida. Le dijo hasta de qué se iba a Es morir. un fascista ese, es de horror. Y con el gobernador de Texas. Son horrorosos los dos. Sí, bueno, son Sí, unas el ba- problema es que unas son basuras. los dos gobernadores Sí. que afectan la calidad de vida de los mexicanos y son los que nos tocan. Y nos van a usar. Son los que en nos las tocan. campañas nos van a usar en las campañas. Bueno, pero a ver, vuelvo a lo mismo. Para efectos de lo que tú estás diciendo, para llegar a un acuerdo, porque el problema de la migración no solamente es de México, no solamente es de Guatemala, tampoco es solamente de los Estados Unidos. Es un concierto entre todos nosotros para llegar a un acuerdo. Pero el presidente López Obrador empieza por decirle a Blinken, el secretario de Estado, usted es un injerencista. Sí. No le dice el Departamento de Estado, dice el departamentito. Sí. O sea, aquellos de los que tú dependes, vas y los insultas. Pero es que es chico. ¿No? Pero mira, hay otro problema muy delicado y muy importante, y es el hecho de que tenemos que resolver el problema, sí, entre los tres, pero agrégale el tema de los mexicanos que quieren cruzarse. Sí, claro. Claro. Porque no solo estamos hablando Claro. de hondureños que cruzan, y de haitianos que cruzan, y de africanos que cruzan, ¿no? Estamos hablando también de muchos mexicanos que ante la falta de oportunidades en México, pues quieren formar parte de las remesas. De las remesas que nos Claro. envían todos los mexicanos de allá. Durante el gobierno de Peña Nieto, prácticamente se acabó la migración mexicana hacia los Estados Unidos. Así es, porque había oportunidades. Había oportunidades. Pero ahora, gracias a las políticas suicidas y irracionales de este gobierno, pues aumentó brutal. Pero no solamente las políticas, sino también la penetración del narco, que aunque tú tengas una tortería, te piden derecho de piso. Sí, eso es de horror. Y entonces la gente De está horror. emigrando por falta de seguridad y por falta de un estímulo al sector empresarial de las pequeñas y medianas empresas. Entonces la gente está huyendo a los Estados Unidos, cosa que ya no sucedía. Es que es tremendo todo esto. Y claro, lo están rechazando. Sí, vamos para atrás, vamos para atrás. Todo eso. Estamos regresando a lo que solía ser este país hace muchas décadas, y lamentablemente se ha perdido todo el progreso que habíamos hecho en esta materia. es. En creación de empleos, y también porque coincidió con que dejaron de generarse nuevas oportunidades de empleo en los Estados Unidos. Entonces, entre las dos cosas, se redujo mucho el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos de parte de México. Efectivamente, pero hoy tenemos el tema de los centroamericanos, el tema de los africanos, el tema de los haitianos, pero además tenemos el tema de los mexicanos, y además la frontera sur como un tema crucial, pendiente, y la frontera Pero tiene norte. solución. Bueno, es que es cierto, es dos problemas en las dos fronteras. Inédito. Y te peleas con los dos. Con los dos, sí. Pero el problema, Por favor. Carlos, es que el problema de la frontera sur está estrechamente vinculado al tema de la frontera norte. ¿Por qué? Hace pocos días se inició otra llamada caravana. Sí. Bueno, quiere decir que se permitió la entrada, Claro. el acceso y el cruce por México, Sí. en donde se dan permisos y se dan salvoconductos, etcétera. Ya en este momento se suspendió la emisión de nuevos permisos. Sin embargo, hace como 15 días, 3 semanas, se lanzó esta nueva caravana. Estamos hablando otra vez, esta caravana, ¿a dónde va a llegar? A la frontera de ¿A dónde México están extraditando? con los Estados Unidos, en donde están rechazando. Lo que dice. Ya se terminó el artículo 42, ¿verdad?
ya está el artículo 8, que es más restrictivo, ¿Qué es eso? que es más punitivo. ¿Qué es el artículo 8 y el 42? Simplemente que antes había, por la pandemia, Sí. alguna flexibilidad para poder cruzar. Hoy ya se suspendió, hace pocos días entra en vigor en sustitución el llamado artículo 8, que es mucho más duro en cuanto a las consecuencias para los migrantes que intenten cruzar ilegalmente y sobre todo si se les encuentra que intentaron otra vez después de haber sido rechazados la primera vez y entonces se les aplican sanciones de muy largo plazo. Es decir, las cosas, hay un problema en este momento de fluidez, digamos, porque la gente está muy confundida, no sabe exactamente, entre el 42 y el 8 no saben, lo que quieren es cruzar y cruzar y cruzar, pero el hecho es que se ha reducido la presión sobre la frontera. Pero esto estamos hablando de los últimos días, nada más. ¿A quién beneficia? Yo ahorita regreso porque when I have to go, ¿A quién beneficia? Fíjate que esto es una preocupación. ¿A quién beneficia estas políticas erráticas en materia de migración? Es decir, el hecho de que no se contenga el flujo migratorio en la frontera sur, que no hay una estrategia económica para buscar empleo en Centroamérica, para evitar todos estos flujos. El hecho real es que todos estos flujos migratorios a los que van a beneficiar son a los republicanos radicales. El candidato más radical que diga, como Trump, o los detienes en el Suchate o te impongo un arancel del 25% a todas las exportaciones mexicanas, lo cual es la parálisis para este país. Entonces, bueno, pues esto es lo que habría que pensar. Estamos beneficiando a los radicales. Eso es lo que habría que pensar en el momento en que decimos bienvenidos todos, ¿no? Sí. Es decir, pueden venir a México. Bueno, pues no. No, pero deberíamos decir, por ejemplo, el famoso... No, porque vamos a tener unas consecuencias como estas que tú mencionas, muy serias, de parte de los más radicales, de parte de los más de los extremistas en materia de política de migración, pero también de política en general. Pero también de política antinarcóticos. Estos radicales son los que han venido diciendo, vamos a invadir México, vamos a agarrar a los chapitos, vamos a acabar con los laboratorios del fentanilo, vamos a... Todo lo que no hace el gobierno... Son dos cosas diferentes. Sí, pero estamos poniendo en manos de los radicales... Absolutamente la política de acuerdo. migratoria y la política antinarcóticos. Cuidado. Pero yo te diría, lo de los chapitos tiene una cierta lógica que tiene que ver con el combate al crimen organizado, con el combate al tráfico, entre otras cosas, de fentanilo, pero en drogas en general. Sin embargo... estas expresiones tan desafortunadas, tan torpes de algunos senadores, legisladores, algunos senadores, algunos diputados republicanos, realmente lo que te dan es te permiten calibrar las consecuencias que puede haber. Sí. Y segundo, un Trump en un segundo mandato ya desatado y sin ataduras, sin limitaciones legales y formales desde el punto de vista de su próxima reelección, porque no habría reelección, es muy grave. Muy grave. Es muy serio, muy importante, porque las consecuencias pueden ser imprevisibles. Y la bandera va a ser, la bandera de Trump o de DeSantis, el de Florida. DeSantis, sí. DeSantis es muy fácil. Yo les prometo, porque estamos hartos de la migración, voy a ponerle un orden a la migración. Y además voy a poner orden en el fentanilo, porque no vamos a permitir que más de 100,000 norteamericanos, y vamos a acabar con los carteles mexicanos. No, y Lo además, de la migración no le salió. Trump no puede hablar de la migración. Lo que pasa... No, porque le puso el 25%, amenazó con el 25% de los Lo que pasa, Carlos, es que tiene razón Paco en cuanto a que mezclas todas las cosas. Claro. Mezclas el tema del fentanilo, Sí. que es una batalla que debemos dar México y los Estados Unidos juntos. Claro, hombre, sí. Juntos. Porque es la droga más terrible, es la droga más letal, etcétera.
pero además se han muerto cientos de miles de americanos por el consumo. Y seguramente en México también muchos decenas de miles o cientos de miles, quién sabe. No lo sabemos. No lo podremos saber nunca. Pero el tema de la migración, Sí. con el tema de la lucha Sí, en contra sí. de las drogas, Sí. y el tema de el racismo que exhiben muchos de estas personas. Pero ¿cuántos norteamericanos del electorado norteamericano van a comprar estos conceptos racistas, estos conceptos para que se acabe el fentanilo, el caos en Los México? van a comprar los que quieren comprarlo, Claro. porque además Claro. lo que necesitan es alimento. Sí. Alimento para poder alimentar electoral, todas sus, claro, todas sus sus fantasías. conspiraciones. Pero le estamos dando todas las palabras para el discurso Pero radical por supuesto. en contra de Claro. México. Así es, así lo que es. estamos haciendo. Pero- no te sorprendas que llegue el gobernador de Florida o el de Texas. Puede llegar el de Florida. El de Texas Abbott no creo, pero el de Florida, Santi sí. Cuidado, Santi sí. cuidado. Bueno, dices, puede llegar a la presidencia. Sí. Sí, sí, bueno, tienen que pasar muchas cosas. Sí. Pero tú imagínate que del lado republicano la alternativa a DeSantis es Trump. Sí. O Abbott, que es igual. O Abbott. Bueno, estamos, Texas, sí, estamos realmente con una, ¿no? Con Y el un, discurso va a ser México. un grupo la de piñata. personajes. Hay algo que pudiera ser. Tú pudieras ser ya presidente porque entrarías en el 1 de octubre. Ya no puede hablar, los candidatos no pueden empezar a hablar de México con el nuevo presidente. Si gana la oposición, yo creo que lo van a cambiar un poco. Bueno, no es cierto. No lo van a cambiar. La verdad es que el Es muy tema buen discurso de las para la relaciones elección. exteriores, el tema de las relaciones exteriores, en particular con los Estados Unidos, es un tema que debe ocupar, debe preocupar al actual presidente, al actual canciller, a todos los funcionarios, cada uno en su especialidad. Por supuesto, a todo el gabinete de seguridad que Allá. se reunió en Juan Venegas. De México. no, en Washington, También. con Fueron todos. los funcionarios de seguridad de los Estados Unidos, etcétera. Pero el problema es que esto debe ocupar y preocupar, insisto, a nuestras autoridades al más alto nivel todo el tiempo. Pero fíjate, López Obrador, cuando visitó a Trump en la campaña de Trump, no tuvo la cortesía elemental de ir a ver a Hillary. Porque y nada más fue a ver a Trump. Sí, así es. ¿Cómo crees que lo vivió Hillary? ¿Cómo crees que lo vio Biden como vicepresidente? Pero luego no solamente eso, cuando nombran presidente a Biden, que gana las elecciones en contra de Trump, fue el último presidente del mundo en felicitar a Biden. Cuando ya, El último. El último. Sí. Oigan, por cierto, ayer vi en HBO un documental de 1:30 que se llama 4 horas en el Capitolio. 4 hours at the Capitol. Es toda la invasión al Capitolio Sí. por las gentes de Trump. Del 6 de enero. Pura imagen real. Poderosísimo. O sea, pinche Trump, no sabe ni lo que hizo. Pero miren, volviendo Sí, al yo- tema sí. de México y los Estados Unidos, no, Tienes razón. miren, el día de ayer, esta señora Almudena, ¿no? Sí. De parte de la Asociación Internacional de las Barras de Abogados del Mundo, mundial, claro. a solicitud de la Barra de Abogados de México, expresa su enorme preocupación por las actitudes del presidente de la República, en particular respecto de la Suprema Corte de Justicia y de los jueces en México. Bueno, pues, es decir, está ya pasando las fronteras, está ya convirtiéndose en un problema internacional y se está volviendo un tema mundial el hecho de que México, con 130 millones de habitantes, vecino de los Estados Unidos, esté con estas actitudes tan preocupantes desde el punto de vista de la democracia, de los instrumentos que nos hemos formado para la democracia.
Bueno, ¿no? pero cada vez hay más senadores republicanos más agresivos. Hace poco el propio senador Kennedy, que no tiene que ver nada con... No. Es No, apellido nada con el materno. clan Kennedy. Nada Eso con el clan Kennedy. este es republicano y Pero- los Y Kennedy son además es demócratas. apellido materno. Pero es ¿cuándo? X Kennedy. ¿Cuándo Sí. habías oído que dijeran que los mexicanos comemos carne de gato? Pues es un imbécil, pero no, qué no, bueno. pero ve a dónde estamos llegando. No, fue ya. una torpeza. Torpeza. Fue una torpeza, pero lo que tenemos